Si no puedes hacer todo a la vez, da un paso a la vez. Divide y vencerá, frase célebre de Julio César. Buenas noches, ingeniero Fernando David Valle, máster, docente de la materia de inteligencia artificial de octavo semestre, en este caso del paralelo C1, representando al grupo número 16. Estamos aquí los estudiantes Armendáriz e Enzo Vicente, Cárdenas Díaz, Emanuel Alfredo, Mariuxi Sánchez, eh, Dani Vargas Ipas y Giovanni Ramírez, y mi persona quien habla, César Giovanni Chamorro Mera. Con esto, ingeniero, voy a proceder a compartir la pantalla para la respectiva exposición. Para esto lo he usado Google Colab, ¿no? Cual se ha proveído un ejercicio del análisis de regresión lineal de una compañía de diversas compañías de taxi, perdón. En este caso, como vamos a usar lo que es Machine Learning, ¿no? Por medio de aprendizaje automático que lo va a predecir, ¿no? Bueno, entonces vamos a usar la regresión lineal. El objetivo del aprendizaje es que después de completar este collage, como estudiante, uno va a ser capaz de leer un archivo CSV con un data frame de Pandas, ¿no? Explorar un conjunto de datos dataset con librerías de visualización de Python y experimentar con diferentes características para construir un modelo de regresión lineal. Bueno, así mismo ajustar los hiperparámetros del modelo, comparar las ejecuciones de entrenamiento utilizando el error cuadrático medio y las curvas de pérdida. Tenemos la descripción del conjunto de datos. Bueno, el conjunto de datos para este ejercicio se deriva del conjunto de datos de viajes de taxi de la ciudad de Chicago. Estos datos para este ejercicio son un conjunto de los datos de viajes de taxi, ¿no? Se enfoca en un periodo de 2 días en el mes de mayo del 2022. Primera parte, abrir sus celdas. En este caso, este ejercicio depende de varias librerías de Python, ¿no? Ya que se enfoca en la preparación del desarrollo en el entorno, ¿no? Y la adquisición inicial de los datos para un problema de regresión lineal, ¿no? El objetivo global de este proyecto es construir modelos con Machine Learning capaces de predecir de forma precisa la tarifa ya de los viajes de taxi en la ciudad de Chicago. No, bueno, vamos a hacer lo que es la primera parte, ¿no? Vamos a las instrucciones, ¿no? Aquí ejecuta la celda de código para instalar las librerías requeridas abajo, ¿no? Y ejecutamos el código en la celda, ¿no? Vamos a hacer eso porque aquí nos detalla paso a paso, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a ir ejecutando el código y vamos a ir explicando. Bueno, ejecutamos el código. Como observamos, tenemos la librería Google ML, perdón, Edu. Ya, esta es una dependencia de soporte para la gestión, ¿no? Estructurada de experimentos pedagógicos. También tenemos la TensorFlow, que era este framework principalmente para la creación de entrenamiento y optimización de la arquitectura del modelo de regresión lineal. Tenemos la librería Matplotlib. Esta librería son módulos dedicados a la visualización analítica de datos y curvas de pérdida. Y tenemos la NumPy, las Pandas, tenemos la TensorFlow y así un sinnúmero de librerías
que ya se han instalado, ¿no? En este proceso se completó, ¿no? Con éxito, dice. Aquí está, al requering succeed install, se ha instalado con éxito. Bueno, la librería. Para esto vamos a ir, aquí nos da el código, load dependencia. Vamos a ejecutar este código que se ha exportado librerías como NumPy, Pandas, así mismo la de Machine Learning, Keras, ML Edu Experiment, ML Edu Results. Bueno, vamos a ejecutarla. Eh, lo siguiente que vamos a hacer en la celda de código es la carga del conjunto de datos y crear un data frame de pandas, ¿no? Los datos de origen provienen de un repositorio público administrado por Google para educación en Machine Learning mismo, ¿no? En este caso se importará la librería, perdón, se importará la base de datos en CSV, como la que tenemos aquí, Chicago Taxi Dataset. La leemos pd.react CSV y está el enlace, ¿no? Lo vamos a ejecutar ya. Ahora, los volúmenes del portal de los datos de este conjunto, ¿no? Serían 31.694. Bueno, pero para esto, primeramente, actualizar la tabla en la siguiente celda del código, actualizar la tabla para usar únicamente columnas específicas del conjunto de datos. No especifica que los resultados se muestran solo una muestra del conjunto de datos, pero debería haber suficiente información para identificar las características. Bueno, vamos a leer el código, ¿no? Del dataset, lo vamos a ejecutarlo. Ya, y de aquí con el fin de mitigar el ruido y enfocarse en el modelo de los atributos directamente relacionados con el costo de transporte. Observamos, ¿no? El data frame original ha sido filtrado. Se ha seleccionado únicamente las columnas clave, que serían 6, ¿no? Para conformar el nuevo set del entrenamiento, ¿no? En este caso tenemos Trick Miles, que distancia recorrida durante el trayecto expresada en millas, ¿no? Tenemos Trick Second, duración total del viaje medida en segundos, ¿no? Porque la medida en segundos, bueno, FARE, costo total de la tarifa cobrada al pasajero, ¿no? Estas Estas tres variables que están aquí son numéricas en este caso. Las tres primeras variables y este es su índice. La compañía, la categoría, ¿no? ¿Qué compañía pertenece? Tenemos Flashcard, Sun Taxi, tenemos Choice Taxi Association, tenemos Blue Ribbon Taxi Association, tenemos City Service. Bueno, en este caso estamos leyendo 200 datos, ¿no? Pero si le queremos bajar, le queremos bajar a 100 y volvemos a ejecutar el código, lo podemos, como podemos observar, lo estamos leyendo. Bueno, lo vamos a dejar en 200 porque por defecto estaba en el ejercicio para seguir con la explicación. En este caso, lo que es la compañía como de categoría, categórica,
y una variable categórica, perdón, donde da el nombre de la empresa proveedora, ¿no? Pay categórica también porque es móvil, credit card, el modo de pago, ¿no? Método de pago empleado por los usuarios sería, ¿no? Y Tic gratis, que es numérica, que la tasa es de propina, ¿no? Para el viaje. En unos casos se dan propina, en otros casos se da cero propina, no vale. Entonces, como logramos observar, ya nos ha cargado la base de datos, ¿no? Que muestran los datos, haga la redundancia, iniciales, ¿no? Se podría decir que es una inspección preliminar de los primeros ejemplos cargados en el entorno, ¿no? Ya que refleja la variabilidad y estructura de las variables. Eh, Como una breve conclusión ante esta primera parte, como una breve conclusión, la primera etapa se ha concluido con éxito, ¿no? Como observamos, nos da que aquí está Real Dataset Complete Successful. Se ha cargado el número de datos que lo mencioné anteriormente, 31.694. En este caso estamos analizando 200, los primeros 200 por defecto, que se vino el dataset en el mismo collage, ¿no? Eh, Se puede decir que las dependencias requeridas están cargadas en la memoria del kernel y los datos numéricos categóricos se encuentran correctamente alineados dentro del data frame del mismo ejercicio para su respectivo entrenamiento. El flujo de trabajo queda listo para avanzar hacia la segunda parte, ya que esta es destinada a la exploración estadística descriptiva profunda de estas variables. Bueno, ingeniero, con esto doy paso a mi compañero. Ingeniero Fernando David Valle, le saludo el estudiante Manuel Cárdenas Díaz. Voy a continuar con la exposición, para eso voy a proceder a compartir mi pantalla y voy a comenzar presentando lo que es la parte 2 que me han cedido los compañeros para continuar con la exposición. En primer punto, el dataset es del Spataser. Bueno, visualización de estadística del conjunto de datos, ya que este informe detalla la fase de exploración a través de la visualización y análisis de la coloración de los datos de viaje en Taxi Chicago utilizada en este proyecto. El objetivo principal de este apartado es comprender a fondo la naturaleza de la característica y su relación en la etiqueta de objetivo, en este caso, la tarifa. Bueno, entonces con esto las primeras instrucciones que dice es: ejecute la celda de código para ver los conjuntos de datos. Inspeccione el resultado de responde cada pregunta. Se nos plantean preguntas. ¿Cuál es la tarifa máxima? ¿Cuál es la distancia media de todos los viajes? ¿Cuántas compañías de taxi hay en conjunto de datos? ¿Cuál es el tipo de pago más frecuente? Y falta de datos en algunas características. Se nos plantea estas preguntas. Nos da las indicaciones, ya que hay algunas librerías que se han utilizado aquí para poder desarrollar el mismo, ejecutar la celda para ver respuesta en estadística y poder responder todas estas preguntas que se han planteado para ver si tienen su respectiva respuesta correcta. Esa es la pregunta porque aparece en grupo de valores, no es un número en el resultado al trabajar con datos de Python. Este valor puede aparecer si o no se puede calcular el resultado. Bueno, el conjunto de datos de taxi, Painta y compañía son características con categóricas no numéricas, entonces por eso en este caso la información como la medida máxima no tiene sentido para las características categóricas, por lo que la salida muestra no, en este caso. Como observamos que son categóricas,
En cambio, las horas son numéricas. Bueno, tenemos un total de datos de 31.694. Bueno, contador 75. Vamos a ejecutar. Ejecutamos, como observamos, se nos da una respuesta. Asimismo, ejecutamos los dos bloques y comenzamos a responder las preguntas. ¿Cuál es la tarifa máxima? La respuesta sería 159,25. Nos da el límite superior de todo lo registrado en la muestra de 2 días. Ahora, nos dice cuál es la distancia promedio de todos los viajes. Como observamos, ejecutando lo que es el código y por medio del aprendizaje que es 82.895 millas. Ujú, correcto. Bueno, ahora nos dice cuántas empresas de taxis o compañías hay en el conjunto de datos. En el conjunto de datos hay 31 empresas únicas registradas. ¿Cuál es el tipo de pago más frecuente? El método de pago más común, la tarjeta de crédito. Y podemos observar también algunas de las características. Le falta datos. Eh, Como podemos observar, no. Todas las columnas seleccionadas están completamente pobladas para las 31.694 observaciones. Bueno, hemos contestado cada una de las preguntas. Ahora nos pide generar la matriz de correlación. Como podemos observar, podemos hacer aquí una campana de Gauss. De la correlación puede ser negativa o puede ser positiva, de 0 - 1 o de 0 a 1. Entonces, cuando la correlación es positiva, es perfecta, es decir, un atributo aumenta, el otro también aumenta. Cuando la correlación es negativa, perfecta, es decir, con un atributo aumenta, el otro disminuye, sin correlación. En general, cuanto mayor sea el valor absoluto de una correlación, mayor será su poder predictivo. Bueno, nos dan las instrucciones, inspecciona el código, la ver matriz la corrección, ejecutar la celda de código. Bueno, vamos a ejecutar. Ejecutamos. Segundo, ejecutar la celda de código para ver la matriz de correlación. El resultado ya lo ejecutamos. Tres, compruebe su comprensión. Respondiendo a esta pregunta, ¿qué características se correlacionan más frecuentemente con la etiqueta FAR? ¿Y qué características se... Bueno, el análisis correlacional nos permite primero evaluar que las variables numéricas forman un vínculo estrecho entre las tarifas para determinar cuál es el mayor poder predictivo y nuestro modelo de relación lineal, nuestro coeficiente arrojado por coeficiente, lo que observamos en pantalla y podemos decir que cada uno de estos tiene su coeficiente de correlación. Podemos decir como una conclusión a la correlación que las características, en este caso de correlación, de un mayor, con mayor fuerzas como etiqueta de precio en la distancia de viaje, ya que presenta una correlación positiva, en este caso casi perfecta, de 0,965. Eh, Esto valida la intuición de que a mayor distancia, mayor es el coba, posicionándolo como la variable idónea e indispensable para comenzar el entrenamiento del modelo. Este es el coeficiente de correlación más alto. Bueno, ahora me dice qué características se relacionan menos fuertemente con la etiqueta. La característica menos fuerte es la pasada de propina. La tasa de propina, o sea, un 0,0709. Esto demuestra que la tarifa base
de decímetros no están linealmente influenciadas, ya que el porcentaje de propina que el usuario desea otorgar es muy bajo. Todo depende, hay unos que dan, otros que no dan propina, en muchos casos. Bueno, se puede decir que una segunda característica fuerte es la duración del viaje, porque en segundo también expone una fuerte lazo con la tarifa del 0,83 por segundo. Tarifa 0,830. Bueno, eh, lo que otro candidato de gran valor para la utilización de futuras propuestas. Bueno, eh, con esto, con esto doy paso a mi compañero para que él continúe con la parte que le falta, la segunda parte. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Edison Vicente Armendariz Rodríguez y en la parte en la que me compete, en la cual voy a hablar, eh, en en nuestra actividad que tiene como tema de Machine Learning y redes neuronales, se nos dice que se haga un video. Pues bueno, en la parte que a mí me corresponde, dentro de mi grupo, vamos a hacer el trabajo práctico experimental 3. Para ello, vamos a abrir el documento, el link, y nos vamos a ir acá a la línea de regresión taxi. Y para ello vamos a abrir con Colab. Y estamos aquí. Y bueno, yo voy a continuar explicando de la parte donde se quedó mi compañero, pero yo lo voy a hacer de una forma más sintética. Y también voy a ir hablando acerca de lo que tengo redactado en mi informe. Para ello voy a decir que en el análisis de la matriz de correlación, en esta etapa realizamos un análisis de correlación para identificar qué variables tienen una relación más fuerte con la tarifa del viaje, representada por la variable FARE. Sí, la correlación es una medida estadística que nos indica qué tan relacionadas están estas dos variables. Su valor va de -1 a 1. Un valor cercano a 1 indica una relación positiva fuerte. Un valor cercano a -1 indica una relación negativa fuerte. Un valor cercano a 0 indica que prácticamente no existe una eh, relación. El objetivo de este análisis es encontrar cuáles variables pueden ayudarnos mejor a predecir el valor de la tarifa cuando, eh, este no se me fue, aquí está. Cuando construyamos nuestro modelo de regresión lineal. Los resultados obtenidos muestran que algunas variables tienen una relación muy fuerte con la tarifa, mientras que otras tienen poca influencia. ¿Sí? Voy a hablar de la correlación. Bueno, lo que se puede visualizar aquí es lo que tenemos acá en nuestro collage. ¿Sí? Por eso hablábamos que vamos a ir hablando de una, en las dos aplicaciones, en este caso en nuestro collab, y de igual manera vamos a ir hablando de nuestro informe. En lo que compete a correlación, al analizar los coeficientes obtenidos encontramos tres resultados importantes. En la primera observación, la variable trip miles, que representa la distancia recorrida en millas, obtuvo una correlación de 0,953 con la tarifa,
Este valor es extremadamente alto y cercano a uno, lo que significa que existe una relación lineal casi perfecta en ambas variables. En términos simples, mientras más distancia recorre el taxi, mayor será el costo de viaje. Por esta razón, la distancia se convierte en una variable más importante para predecir la tarifa y será la principal candidata para entrenar nuestro modelo. En la segunda característica, podemos visualizar que es la más fuerte, trip seconds, que representa la duración del viaje en segundos. Su correlación fue de 0,8303, lo que también indica una relación fuerte y positiva. Esto significa que los viajes más largos en tiempo suelen tener tarifas más altas, aunque en relación es fuerte, no es tan precisa como la distancia, ya que el tiempo puede verse afectado por factores externos, como lo que se ve en el día a día, que es los semáforos, la congestión vehicular, a veces accidentes, trabajos en las vías, etcétera. La tercera observación, la variable tip rate, que representa el porcentaje de propina, obtuvo una correlación del menos 0,710. Este valor es muy cercano a cero, por lo que prácticamente no existe relación lineal entre propina y tarifa. Esto demuestra que el valor de la carrera no depende de la decisión del usuario de dejar ver una propina más alta o más baja. Por lo tanto, es variable, tiene un poco valor predictivo que nuestro modelo. Ahora vamos a hablar, a ver, vamos a hablar de la visualización. ¿Dónde está? De la visualización de relación del Pirate plot. Mediante el análisis, los números, realizamos una visualización mediante el gráfico llamado Pirate plot. ¿Dónde estaba nuestro dibujito? Vamos a ver, le vamos a ir explicando de las dos. Sí, aquí se puede visualizar. Este gráfico permite observar visualmente cómo se relacionan las variables entre sí. Creo que le hemos dejado. Las variables, aquí podemos visualizar, ¿no? El trip second, el trip miles y el fair. Al observar la relación entre el trip miles y el fire, podemos ver una nube de puntos muy alineada formando una tendencia ascendente. Esto confirma visualmente la correlación del 0,9753 obtenida anteriormente. Es decir, a medida que aumenta la distancia recorrida, también aumenta la tarifa de forma proporcional. En el caso del trip second y fair, de estos dos de aquí, del trip second y el fair, también observamos una tendencia ascendente. Sin embargo, los puntos aparecen más dispersos. Esto significa que existe relación, pero no tan perfecta como en el caso de la distancia. La razón es que el tiempo puede variar por factores externos como tráfico, semáforos, accidentes, trabajos en las vías, especialmente en una ciudad grande. Eh, y en este ejemplo, como Chicago. Eh, Nos vamos a nuestro informe y hablamos de la gráfica. Vamos a hablar
de nuestro diagnóstico final para el modelo. Como conclusión, en esta fase de análisis podemos afirmar que los datos se encuentran limpios y no representan valores faltantes. Además, identificamos que la variable trim miles es la que tiene una relación más fuerte con la tarifa. Por esta razón, fue seleccionada como la característica principal de la entrada para construir el modelo de regresión lineal. En resumen, los resultados indican que la distancia recorrida es el mejor predictor del costo de un viaje de un taxi dentro de nuestros conjuntos de datos. En conclusión, el análisis de correlación nos permitió identificar cuáles variables aportan mayor información para predecir la tarifa, tanto que los coeficientes estadísticos como las gráficas confirmaron que la distancia recorrida es el factor más determinante, convirtiéndose en una base para el entrenamiento del modelo de la regresión lineal. ¿Sí? Como se pudo ver aquí. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a la parte designado. A continuación, mis compañeros seguirán explicando esta práctica experimental. Ingeniero, buenas noches. Mi nombre es Dani Patricia Vargas y Paz, alumno del séptimo, perdón, del octavo semestre paralelo C1 de la carrera de Ingenierías en Tecnologías de Información en línea. Continuando con la secuencia del proyecto, me toca explicarles lo que vendría a ser la parte 3 del ejercicio. Sin embargo, al momento podemos ver lo que es la regresión lineal múltiple, ya que como fundamento teórico tenemos lo que en lugar de una línea simple, el modelo genera un hiperplano en 3D para equilibrar el tiempo y la distancia. ¿Por qué les muestro esto? Porque esta es la fórmula que se utiliza en el ejercicio que les voy a dar a conocer. Entonces tenemos fire igual a beta 0 más beta 1 miles o millas más beta 2 y minutos. Esto nos permite capturar variaciones causadas por el tráfico urbano. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, tenemos que entrenar el modelo que nosotros ya lo hemos estado realizando. Nos tocó eh, elaborar igual que todos los compañeros, para que nosotros podamos ir definiendo las nociones del ML. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es, hasta el momento, mis compañeros ya han ido analizando cómo la distancia afecta la tarifa por un lado y cómo el tiempo la afecta por el otro. Pero de forma aislada, en el mundo real, sabemos que un viaje de taxi en una ciudad tan congestionada como lo que es Chicago depende de ambos factores. A la vez, podemos avanzar muy pocas millas, pero quedar atrapado en el tráfico por mucho tiempo. Por eso en esta fase implementamos un modelo de regresión lineal, como yo ya les di a conocer la fórmula, ya que lo interesante aquí es que ya no estamos buscando una línea recta en un plano de dos dimensiones, sino que el algoritmo va a construir un hiperplano tridimensional. Esto le permite equilibrar simultáneamente lo que vendría a ser el impacto de la distancia en millas y la duración en segundos, para darnos una predicción muchísimo más cercana a la realidad. Entonces, nosotros le damos play. Se- Como vemos, se ejecuta con normalidad. Aquí tenemos lo que es entrenar un modelo. Aquí nos va dando las instrucciones. Ejecuta la celda del código experimento 1 para construir un modelo con una característica. Revisa la salida de la ejecución del entrenamiento. Comprueba tu comprensión respondiendo a estas preguntas. ¿Cuántas épocas tomó converger el modelo final y qué tan bien se ajusta al modelo de los datos de muestra? Entonces aquí, en nuestra presentación, igual tenemos la configuración de hiperparámetros, donde que tenemos las épocas, la tasa de aprendizaje y el batch size. Entonces, en la tasa de aprendizaje, la configuración está configurada en 0.001 para asegurar una convergencia estable y evitar saltos en la pérdida. En las épocas, como lo mencioné, tenemos 20 épocas de entrenamiento suficientes para que el MAE se estabilice en una meseta. Y el byte size
tamaño de lote que nosotros tenemos 50 registros para optimizar el gradiente y la velocidad del cómputo que hemos estado realizando. Entonces nosotros de aquí damos play, esperamos a que se vaya cargando de a poco, va dando la lectura. Y como podemos ver nosotros en la configuración del experimento en el código, observamos el código que tenemos aquí en la pantalla. El primero que se hace definir en la lista Input Features, a diferencia de los experimentos anteriores donde solo pasábamos una variable que incluimos de golpe tanto trip miles como trip seconds. Luego llamamos a la función encargada de entrenar el modelo Run Experiment, pasándole nuestro C de datos para que la comparación entre los tres experimentos se complementen y con justa razón, ya que mantuvimos los mismos hiperparámetros en una tasa de aprendizaje, como lo mencioné en Learning Rate de 0.01, un total de 20 épocas de entrenamiento y un tamaño de lote o batch size de 50 registros. Esto garantiza que el descenso del gradiente vaya ajustado a los pesos de forma suave y sin saltos caóticos en la memoria. Aquí nosotros podemos ver cómo ya se fue ejecutando el código y tenemos nuestro modelo de predicción y versus el True Balls. Entonces, en el análisis de las gráficas, lo que nosotros podemos ver que al ejecutar el entrenamiento, el entorno nos devuelve estas gráficas de pérdida. Si nosotros nos fijamos bien, en la primera época, el error absoluto medio en el MAE empieza bastante alto. ¿Por qué? Porque el modelo inicia con pesos al azar. Sin embargo, miremos más abajo. Nosotros podemos observar la curva que cae de forma drástica y súper limpia. Durante las primeras cinco épocas, lo que significa que el modelo de que aprende muy rápido al principio viene a partir de la época 10. Vemos que la curva se estabiliza por completo en una meseta, logrando lo que llamamos convergencia. ¿No es cierto? Entonces, otro punto clave que vale la pena notar es que la línea de entrenamiento y la de validación van prácticamente de la mano, ya que están pegaditas. Esto es una excelente señal técnica que nos confirma que el modelo no memorizó los datos, sino que realmente aprendió el patrón y podríamos decir el patrón en general, descartando problemas de sobreajuste o subajuste. Continuando como dije, en la validación, tenemos que igual nos da correcto la lectura, le damos play. Aquí dice actualiza los valores de los hiperparámetros de la celda de código experimento 2 de acuerdo con el experimento, ejecuta la celda del código experimento 2 después la ejecución del entrenamiento y como digo son las instrucciones que nos piden para nosotros poder realizar nuestro trabajo y nuestro informe. Como vemos va dando la lectura de a poco y nos devolverá asimismo más gráficos. Entonces esperamos un momento. Listo, aquí podemos observar igual el modelo y la predicción y los valores. Entonces, como ya los expliqué, es una secuencia que eh, no confirma que el modelo memorizó, sino que se adaptó al programa. Entonces, aquí igual nos venimos, damos play. Buenas noches, ingeniero. Le saluda la estudiante Mariuxia Rocío Sánchez España del paralelo C1 de la carrera de Tecnología de la Información. A continuación voy a compartir pantalla
Bueno, continuando con la exposición de la parte 3 del experimento que mis compañeros han venido realizando y dando continuidad al compañero Dani Vargas, lo que vendría a ser entrenar un modelo con dos características, nos dice que el modelo que entrenaste con la característica Notemites es un aperitivo bastante fuerte, pero es mejorar el modelo entrenar con dos características Test Max y Test Minions. Entonces en las instrucciones podemos observar que dice revisar código del experimento 3, experimentar la celda de experimento 3, entrenamiento y responde estas preguntas. Entonces todos esos códigos ya se han venido ejecutando y tenemos las preguntas. Sin embargo, nosotros vamos igual a realizar lo que vendría a ser la ejecución de esta celda y nosotros asimismo podemos ver los resultados que nos van dando, como podemos observar a continuación. Bueno, hasta mientras, de acuerdo a los resultados que nos den, vamos a proceder a contestar las preguntas y esperamos un momento. Sí, se demora un par de minutos hasta que nos dé los gráficos que observamos a continuación. Entonces, dice, el modelo con dos características produce mejores resultados que el que usa una sola característica. Nosotros le hemos respondido que sí, porque por lo general produce mejores resultados al entrenar el modelo solo con la distancia total más. El algoritmo, el tiempo atrapado en el tráfico al añadir el tiempo de los 3 minutos. El modelo tiene una imagen mucho más completa de cómo se calcula una tarifa real. Entonces nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, que las imágenes. En términos métricos notamos que el error de pérdida 2 disminuye y el pleno 3D se ejecuta mucho mejor a la nube de puntos que la línea del punto del modelo número 2. La siguiente pregunta dice, ¿alguna diferencia si usas Android Max en secos que en Train Minions? Matemáticamente y en rendimiento predictivo no hay diferencia sustancial, pero a nivel numérico y entrenamiento sí. Entonces la misma información, esperemos el mismo concepto de duración del viaje es puramente lineal, 1 minuto son siempre 60 segundos y la diferencia técnica, si usamos segundas, los valores numéricos de esas características serán 60 más anchas. En modelos de regresión lineal y descenso de gradientes como el que estamos configurando es el learning rate 0.01 y nosotros podemos decir que las características, escalas numéricas son muy grandes que pueden hacer que el entrenamiento sea más inestable o lento, al menos que se normalicen los datos. Por eso usar minutos, la escala de distancia más similares y amigables para el algoritmo. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan bien crees que se acerque el modelo al cálculo real del tarifa real en el viaje de taxi a Chicago? Entonces, de acuerdo a los resultados que nosotros hemos obtenido, se acerca bastante, pero sigue siendo una aproximación. La tarifa de taxis a Chicago es una tarifa fija, más un costo por tiempo de espera, como está en la estructura intrínsecamente lineal, el modelo de regresión con dos características, 3 minions y 3 minions. Puede trazar un plano que esté en la perfección, es la regla de cálculo, donde no puede fallar, no tiene cuentas extras como propinas o cargos por pasajeros adicionales, viajes o tarifas dinámicas de alta demanda. Entonces, un análisis técnico de lo que hemos realizado en la parte 3, hemos podido decir que las 3 dimensiones en el experimento anterior vienen a ser lo que es un problema dimensional de distancia y tarifa, donde el modelo
intentaba dibujar una línea recta, hemos agregado la segunda característica. Nuestro modelo se ha construido algo matemáticas tridimensional. Esto sería todo, ingeniero, de acuerdo a lo que hemos realizado o elaborado la parte 3. Quedo atento y agradecida por la atención prestada. Gracias, ingeniero. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Giovanni Hernández. Tenemos una información octavo nivel. A continuación, comparto pantalla. Bueno, el tema que me tocó fue la parte número 4 sobre la validación del modelo. Como podemos darnos cuenta, nos indica que hemos utilizado el modelo para hacer las predicciones. Nos indica que ahora tenemos un modelo entrenado, que podemos usarlo para hacer las predicciones, ya que en la práctica deberíamos hacer predicciones sobre ejemplos que no se usaron durante el entrenamiento. Sin embargo, para este ejercicio trabajaremos solo con un subconjunto del mismo conjunto de datos de entrenamiento. En otro ejercicio de Colab exploraremos formas de hacer predicciones sobre ejemplos que no se usaron en el entrenamiento. Tenemos las instrucciones. Como podemos darnos cuenta, el primero que debemos ejecutar la salida del código, que lo tenemos ejecutado, para definir las funciones y realizar las predicciones. Luego, el segundo paso que vamos a hacer es ejecutar la celda de código para realizar las predicciones. El tercer punto, que revisemos las predicciones con los resultados. Y el cuarto punto, que vamos a comprobar la comprensión respondiendo a esta pregunta. ¿Qué tan cerca está el valor predicho del valor de la etiqueta? En otras palabras, si el modelo predice que precisa la tarifa de un viaje en taxi, como podemos darnos cuenta, tenemos el código respectivo y tenemos los resultados de las predicciones. Como podemos darnos cuenta, las predicciones varían de acuerdo a los recorridos de las millas y de los minutos del viaje, donde nos indica que al hacer doble clic vamos a tener una respuesta de oración que nos indica que según el muestreo aleatorio de ejemplo, el modelo parece funcionar bastante bien. La predicción de la tarifa de un viaje en taxi. La mayoría de los valores predichos no varían. Significativamente diferente del valor observado deberían poder verlo mirando en la columna L1, L2, que es el observado predicho, que es esta columna L1, L2, de la predicción. Es lo que tenemos. Y como conclusión, podemos analizar que a partir del análisis de la validación del modelo de Machine Learning presentado, podemos concluir de forma contundente que el algoritmo ha logrado un nivel de precisión sumamente óptimo para la predicción de tarifas de taxi. Como podemos observar detalladamente en las funciones lógicas que determinamos en los códigos respectivos, el sistema estructuró un marco de evaluación robusto basado en lotes aleatorios. Es por eso que al examinar los resultados que nos indicamos anteriormente del siguiente código, la columna L1 los nos va a revelar desviaciones marginales, como podemos darnos cuenta, pero son mínimas. Son mínimas, como por ejemplo en la fila 0. Podemos ver una pérdida que es de 0,03 centavos. Y si nos vamos a la fila número 41,
Ojo con la fila 41, podemos darnos cuenta que se reduce a un 0,05. O sea que finalmente, como lo rectifica en el texto explicativo de la respuesta del modelo de validación, podemos darnos cuenta que el modelo demuestra una excelente capacidad de generalización y consistencia predictiva, vinculados eficientemente de millas y minutos recorridos al costo final. Es lo que nos predice esta codificación de la parte número 4, que es la validación del modelo. Es todo en cuanto puedo mencionar. Muchas gracias.